quiero hablarles de una palabra que está en el Apocalipsis. ¿Cuántos saben de que el Apocalipsis significa revelación? ¿Sabe qué significa revelación? ¿Sí? Entonces, justamente porque todo lo que está puesto allí está en revelación, mayormente no se profundiza en ella, ¿sí? Pocas veces se va al Apocalipsis justamente para, sabiendo de que hay muchas figuras y muchas cosas, si no está tan claro, está en figura todo lo que se ve allí, ¿sí? Entonces yo quiero ir a mostrarle una figura que está en Apocalipsis 22, verso 1 y verso 2. Hemos sido ministrados con esta palabra con respecto a los frutos. El apóstol nos habló a través de los 12 frutos que un creyente tiene que tener. Y creo que acá también estuvieron haciendo escuelas sobre los frutos que nosotros deberíamos tener. Pero yo quiero profundizar en otra parte. Fíjese cómo dice. Lo vamos a leer y después lo vamos a escudriñar. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. Si no sale de cualquier lugar. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¿Sí? Sobre esto estuvo haciendo una escuela el apóstol mirando los frutos permanentes. Diga conmigo, fruto permanente. Vio que hay fruto todo el tiempo ahí. 12 frutos, cada mes su fruto. Entonces, una de las ministraciones de él no es lo que yo quiero mostrar. Quiero mirar otra cosa, pero una de las cosas que él mostraba es de que aquí hay fruto permanente. Usted sabe que no somos de frutos permanentes. Por ahí tenemos frutos y comenzamos algo y con qué facilidad dejamos aquello que comenzamos, ¿sí? No somos permanentes. El creyente no es de permanecer en lo que comienza. Comienza algo y puede ser muy bueno y puede tener mucho fruto, pero no es de permanecer, ¿sí? No es de permanecer. Pero lo que se ve allí que hay fruto permanente. Pero yo quiero mirar lo que sigue de eso. Y dice que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Me quiero enfocar en esta última frase. Que las hojas de estos árboles son para la sanidad de las naciones. ¿Sí? Quiero mirar un poco de eso, porque hablar de árboles en la Escritura, ¿sí? Si lo vamos a mirar, habla por revelación. Entonces hablar de árboles según la Escritura es revelación ¿de qué? De hombre. En la Escritura, un árbol es la revelación de un hombre, ¿sí? O incluso la revelación del reino. El Señor dijo en una oportunidad, el reino es como un gran árbol, ¿sí? Entonces mirar como la figura de hombres acá y la figura de reino va a ser importante, porque acá las hojas, que es de lo que quiero hablar, las hojas de este árbol, son para la sanidad de las naciones, ¿sí? Entonces quiero mirar en cuanto a esto, porque lo que estamos viendo acá, no son cualquier árbol, no están regados por cualquier río. ¿Usted vio de dónde salía el río? Desde el trono de Dios, no es un río que parte desde cualquier lugar. Fíjese, si lo comparamos con Ezequiel 47:12, lo vamos a leer, usted se va a dar cuenta de que es un río similar. Entonces, ¿desde dónde parte la afluencia de donde están regados estos ríos? Es importante para que nosotros podamos entender que no están regados con cualquier agua, ¿sí? Según Apocalipsis está regado con un agua que sale del trono, ¿sí? Y según Ezequiel, dijimos 47:12, es la misma figura. Junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, ¿sí?
y su fruto será para comer y su hoja para medicina. ¿Sí? Entonces, el agua que riega estos árboles no sale de cualquier lado, ¿sí? Tiene una fuente y es el trono de Dios o el santuario, ¿sí? Estamos hablando que el agua con la que están regados estos ríos, ¿sí? Es palabra de Dios. Es un afluente del Espíritu Santo con la que estos árboles están regados, ¿sí? Ahora, usted sabe que haber ido a las naciones, aquellos que tenemos mucho tiempo de evangelio, haber ido a las naciones a llevar sanidad. ¿Cuántos son viejos en el evangelio acá? Hay varios viejos en el evangelio. Llevar sanidad a las naciones, ¿sí? Tenía que ver de que nosotros portáramos un don de sanidad. No sé a cuánto les habrá pasado, pero yo he pedido un don de sanidad para poder llevarle a los demás, ¿sí? Daba la sensación que la única sanidad que uno podía llevar era una sanidad física, ¿sí? Y se cruzaban grandes distancias para ir a llevar una sanidad. Yo he visto, por ejemplo, lugares donde se necesita más sanidad que en ningún otro lado, milagros sobrenaturales para poder atender las necesidades físicas que hay en esos lugares, ¿sí? Lo he visto en internet, iglesias que han ido a lugares donde la gente, en algunos lugares por el África, ahí están comidas sus carnes de una manera sobrenatural, horrible, ¿sí? Y necesitan sanidad, necesitan esa sanidad. Ahora fíjese que por otro lado, hubo otra rama del evangelio que entendió de que a lo mejor no era tan importante la sanidad física como la sanidad emocional, ¿sí? Yo que he caminado en el evangelio me acuerdo de que realmente se pusieron a pensar, si bien es necesaria la sanidad física y se atendía a poder tener los dones de sanidad para poder ir y hacer sanidades, después se reflexionó un poco y se decía, bueno, pero la gente tiene sanidades, pero realmente anda mal emocionalmente. Y usted sabe que sanar a una persona de un dolor, una cosa física, y está mal emocionalmente, no tiene mucho valor, ¿sí? O sea que en realidad se le empezó a dar crédito a la sanidad emocional. Y tanto es así que se empezó a preocupar de que cómo se podía llegar a las personas para poderle dar una mejor atención a las sanidades emocionales. Entonces por allí se empezaron a leer libros de psicología, libros de sanidad interior, libros de todo tipo de clase de estudios de gente científica, gente estudiada, que pudiera entender el carácter del hombre para poder ayudarlo. Usted sabe que al hombre hay que sacarlo de una serie de lugares donde se mete emocionalmente. Ayudarlo a pedir perdón, ayudarlo a salir de los traumas donde se ha metido, ¿sí? ¿Me sigue? El problema que para atender todas esas cosas no se fue al trono de Dios. Ni las aguas que regaban este tipo de árbol salían ni del trono de Dios ni del santuario. Las aguas que regaban estos árboles que iban a llevar sanidad a las naciones salían de enciclopedias de medicina, ¿sí? Ayúdeme. Psicología. Entonces la fuente no era la misma. Cuando nosotros hablamos del trono de Dios, lo que estamos hablando es de reino. Entonces lo que está mostrando Apocalipsis, lo que muestra Apocalipsis, que en ese último tiempo las hojas que tendrían que llevarse a las naciones era para llevar, diga conmigo, reino. Rey, ¿sí? Entonces quiero mostrarle por allí, porque el reino, ¿sí? Vamos a mostrarlo. Mateo 13:11, el reino es un misterio. El reino es un misterio. El apóstol Pablo dice,
todos los misterios que yo tengo a mí se me dio por revelación. ¿Sí? No es para ir a un libro de ninguna clase, para ir a obtener un mensaje divino, para ir a sustentar las cosas que Dios quiere sustentar. Es por revelación y por misterio. ¿Sí? Entonces yo quiero hablar dentro de todas las cosas, si me tiene paciencia, quiero hablar de misterio, porque quiero hablar de que el reino es un misterio, como todo lo que se mueve dentro del reino es un misterio. Es un misterio. Entonces tenemos que ir a que se nos revele el misterio del reino, ¿sí? Porque si no volveremos a llevar a las naciones no la sanidad que el Señor quiere que se lleve. Por lo menos no saldrá del trono que tiene que salir, ¿sí? Fíjese cómo dice ahí. Porque a vosotros porque a vosotros os es dado saber qué, los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, ¿sí? Entonces hablar de reino es hablar de un misterio. Se me tiene que revelar el misterio. Tenemos que aprender a manejar lo que revelación significa, porque el apóstol Pablo dice que las cosas que él manejaba era por revelación. ¿Sí? A mí se me dio a conocer el misterio de la revelación de todas las cosas y ya lo vamos a mirar. Pero entonces quiero mirar misterios y quiero hablarles de árboles. Porque si árbol es figura de personas, ¿sí? Y a lo mejor no de una persona sola. Usted sabe que cuando el Señor nos cuenta a nosotros, no nos cuenta individualmente. Nos cuenta como grupo. No nos está contando individualmente, ¿sí? Nos cuenta como un grupo. Entonces, poder mirar esto va a ser importante. Vamos a ir a ver, entonces, algo de misterio y vamos a ver algo sobre las figuras de los árboles. Acompáñeme a Lucas 21, 29, vamos a ver algunos arbolitos. Fíjese cómo dice, entonces, Lucas 21, 29. Muy bien. Dice, también les dijo una parábola. Usted sabe que cada vez que les hablaba de parábola, les dijo, a ellos les hablo por parábola. A ustedes se los voy a hablar, ¿sí? Directamente, porque son misterios. Entonces, en una parábola hay un misterio. En una parábola hay un misterio. Nosotros tenemos que aprender a buscarle el misterio a la parábola. Dice, también les dijo una parábola. Acá hay un misterio. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca ¿qué? El reino, ¿sí? Entonces, fíjese, dijimos que hablar de un árbol era hablar de un hombre, ¿sí? Según las escrituras, es el hombre espiritual, es el hombre espiritual. Dice, lo traigo para el que no lo sabe, dice el Señor Jesús que a la hora de sanar a un hombre, en la vista espiritual los hizo ver primeramente como hombres. Dice, veo a los hombres como árboles y veo que caminan, ¿sí? Entonces la visión espiritual de los hombres. Entonces usted comience a ver hombres espirituales, comience a ver hombres espirituales. Donde dice verso 30, cuando ya, ¿cómo dice? Cuando ya brotan, diga conmigo, brotan. ¿O tiene la hoja grande? No. ¿Tiene la hoja abierta? No. Brota. Vale. Cuando el árbol tiene el brote, solamente el reino está cerca. Así como en el verano, ¿no? Uno sabe, se arrima el verano porque hay un brote, pero hay un brote, no está la hoja abierta. Se ha acercado el reino, diga conmigo, se acercó el reino.
pero el brote está chiquito. Ahora miremos este árbol con respecto a aquel árbol que se ve en el Apocalipsis, donde dice que sus hojas ya son para la sanidad de las naciones. Y ya no es un brote. ¿Cómo está eso? Ya el reino no está cerca. Y ya se estableció el reino. ¿Me entiende? Entonces que se arrime el reino es que un hombre comience a brotar espiritualmente, donde su hoja comienza a ser pequeña. Pero si su hoja ya va a ser grande como para que sirva de sanidad a las naciones, es porque el reino ya está instalado. ¿Me entiende? Ya la hoja salió para hacer todo aquello que tiene que hacer. Entonces yo quiero seguir mirando la figura de esto. Porque dice, verso 31, sigamos leyendo. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿sí? Esto se está hablando de esa generación que empezó a brotar. ¿Me sigue? Una generación que empezó a brotar, donde dice le falta poco para que la hoja esté en el estado que tenga que estar y vaya a hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Pero dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Usted sabe de que acontezca todo lo que dice la Escritura. Es que se cumpla todo lo que ella dice. Todo lo que la Escritura dice se cumpliría en esta generación. Usted sabe que el Señor habló varias veces de generación. Y hablar de generación no era hablar de la gente que había en ese tiempo específicamente. Porque, por ejemplo, el Señor habló de generación de víboras. ¿Se acuerda? No sé si usted estaba cuando el Señor... No sé si lo decía por usted. Pero el Señor habló de una generación de víboras. Habló de una generación adúltera. ¿Se acuerda cuál era la generación adúltera? Ah, vio que tiene poca lectura, lo estoy estudiando. La generación adúltera, el Señor le dijo a los que demandaban señales. ¿Usted ha demandado señal? Anótemela la hermana. Usted sabe que buscar señales de que si es del reino de Dios lo hemos buscado. A ver dónde sanan, a ver dónde libertan, a ver dónde hay más endemoniados manifestados. ¿Quién no buscó señal? Pero el Señor dijo, eso es una generación adulta. En cuanto a generaciones, el Señor habló muchas veces de generaciones, no me quiero detener allí. Pero, por ejemplo, una generación de víboras, ¿cuál sería? Deme 2 señales de una generación de víboras. Es bífida, ¿sí? Habla 2 mensajes a la vez. Pero aparte es ¿cómo? Es sorda, no sabe escuchar. Entonces una generación que no sabe escuchar, no tiene fe. La fe viene por él. Entonces va a creer en cualquier cosa, pero la fe del Señor no la va a tener. Es una generación de víboras, ¿sí? Entonces, bueno, hay largo para mirar sobre generaciones, pero el Señor aclara que esta generación, ¿sí?, no se le perdería de que se le cumplieran todas las cosas que están en la palabra, ¿sí? Vamos a seguir. Verso 33. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? La palabra se tiene que cumplir. No pueden pasar los cielos ni la tierra sin que se cumpla hasta el último tilde de la palabra. Y esto se le va a cumplir a esa generación. ¿Me entiende? A una generación que empezó brotando. Que en algún momento va a ser una hoja, ¿sí?, para ir a hacer lo que tiene que hacer. Vale.
Vamos a buscar otro evangelio paralelo a este, Mateo 24. Es un evangelio paralelo en cuanto Mateo 24. Creo que el 31. A ver. Mateo 24, 31. Se las voy a ir dando antes las citas para que... Fíjese cómo dice. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará ¿qué? A sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces habíamos dicho de que esta generación no pasaría sin que esta generación se le cumpla todo lo que tiene que ser. Esta generación sería generación ¿de qué? Según la Escritura. Guárdeme el escrito. ¿Generación de qué sería? ¿Sí? Si vamos a tener en cuenta de que aquella generación también me habla de los arbolitos, ¿sí? De que cuando está tierna la hojita, el verano ya está cerca, o sea que el reino está cerca. Y que me dice, en el otro evangelio me dice que la generación esa va a ser cumplido, todo lo que dice la palabra está en esa generación. ¿Qué generación sería? Según el versículo 31. Pero según lo escrito, escogido. La palabra ha venido para que usted se sujete a ella. No adivinemos para que el agua pueda salir del trono. Las generaciones de escogidos. Diga conmigo los escogidos. En los escogidos, ¿sí? Se va a cumplir estas cosas. Por eso dice que lo que salían a juntar, ¿a quién? A los escogidos. Usted sabe que la Escritura dice que muchos son los... Bueno. Muchos son los llamados. Pero pocos los escogidos. Hay que ir a los escogidos. Esto me está hablando, ¿sí? De que es un tiempo donde se va por los escogidos, no a por los llamados. Muchos son los llamados y como llamados vienen por cualquier cosa, ¿sí? Son llamados por muchas cosas. El asunto es que después me queden los escogidos, ¿sí? Usted sabe de que ya venir con un llamado, yo no sé cómo habrá venido usted, pero uno nunca viene como un escogido. Vengo como la escogí. No, hemos venido como bien nos parecía, con una enfermedad, con una desgracia. Hemos venido, así nos ha llamado el Señor, es la única manera de traernos. Nos ha tenido que pasar algo para que lleguemos. La idea es que después yo me entere el para qué, ¿sí? Cuando yo me entero para qué, me entero de que es para ser un escogido. Usted sabe que el ser un escogido es un misterio. Entonces le quiero hablar del misterio de los escogidos. Porque cuando el Señor comienza a juntar los escogidos es porque el reino está cerca, porque Él ya ha decidido que se cumpla todo lo que tiene que decir la palabra, y ya el brotecito va a empezar a dar la hoja más grande y va a tener que ir a llevar sanidad a las naciones, ¿sí? Entonces conocer que lo que es un escogido va a ser importante. Entonces vamos a mirar, quiero mostrarle el misterio de un escogido. Lucas 18:7. Tanto un escogido, Orlando decía un primogénito, no estaba escrito ahí, pero es la misma figura. La idea de un escogido es cuando la gente ha entendido, ¿sí?, de que tiene una estatura mayor, podríamos mirarlo como un primogénito. Pero necesitamos seguir las figuras que nos va mostrando acá, de qué es lo que es un escogido, ¿sí? Fíjese,
¿Y acaso Dios no hará justicia? ¿A quiénes? ¿A todo el mundo le va a hacer justicia? No, le va a hacer justicia primeramente a los escogidos. Ahora, los escogidos tienen una calidad. ¿Qué es lo que hacen? Según la Escritura, no me invente. Claman de día y de noche. ¿Sí? Entonces él dice, se tardará en responderles. ¿Sí? Pero ellos claman de día y de noche. No duermen estos. Usted sabe que el dormir es importante para el ser humano. Entonces alguien que no esté durmiendo es un misterio del reino. ¿Sí? Quiero mostrárselo entonces, pero primero antes de irme de acá, yo quiero mostrarle el verso que sigue. Os digo que pronto. ¿Cuándo le va a hacer justicia? Pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará ¿qué? Fe en la tierra. Entonces le quiero mostrar el misterio del escogido y le quiero mostrar el misterio de la fe. Porque una de las preguntas que se hace ahí, ¿hallará fe? ¿Sí? Porque claro, uno se pregunta esto y dice, ¿cómo no va a hallar fe en la tierra si en realidad fe hay mucha? Que esté variada, que esté puesta en cualquier cosa. Pero es que en la fe también hay un misterio. Entonces yo le quiero hablar el misterio de los escogidos y el misterio de la fe. Vamos a ver primeramente al misterio de los escogidos, porque estos escogidos, una cosa que tienen, claman día y noche, ¿sí? Entonces es obvio que no duermen. Usted sabe que el dormir es algo que posee al hombre, ¿sí? Algunos los posee demasiado. El dormir puede ser una enfermedad, ¿no? Hay gente que está enferma y se duerme sola en cualquier momento. Pero lo más natural es de que el hombre tenga ciertos momentos donde se duerme. El hombre está diseñado para dormirse, ¿sí? Por eso el de que estos escogidos, ¿sí?, no duerman es un misterio. Entonces yo le quiero mostrar el misterio, ¿sí?, y de por qué no duermen. Vamos a ir a mirar primero a los Corintios 15, 51. Hay un misterio entonces en los escogidos. Un misterio que a lo mejor no le hemos prestado atención, pero como estamos en tiempo de revelación y de que se vayan cumpliendo en nosotros todas las cosas, diga, todas. Necesitamos ver esto. Fíjese, he aquí os digo un misterio, va a decir el apóstol Pablo. No todos dormiremos, dice él, pero todos seremos. Usted sabe que cuando se habla de dormir en las Escrituras, ¿sí?, no solamente se habla de dormir la muerte. La Biblia se habla de dormir en muchas maneras. El apóstol mismo, Pablo, le habla a muchas de las iglesias y le dice, nosotros no somos de los que dormimos. Nosotros no somos de los que dormimos. ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando dice, no somos de los que dormimos? ¿O a qué se refería el apóstol Pablo cuando en la Santa Cena dice, algunos están débiles, otros enfermos y otros duermen? No están atentos. ¿Pero en qué? Todos seremos. Les hago una pregunta, ¿a todos les está interesando o está pendiente y atento a si va a ser transformado? ¿A que no? ¿A que se interesa a ver si tiene un trabajo mejor, si se le va a solucionar los problemas, si alguien va a tener un cobro mejor? ¿A que nadie está atento si va a ser transformado o no? Porque eso es otro misterio. Pero hay gente que sí le interesa. El apóstol Pablo sabía que él no iba a ser transformado antes, que todos serían. Pero ¿quién estaba atento en cuanto a eso? Toda la gente está atento si somos transformados. La iglesia no tiene ese misterio, pero es un misterio que tienen los escogidos. La diferencia entre un llamado y un escogido
Es que el cogido se enteró de que tenía que ser, que había una transformación. No es opcional. Que hemos sido llamados para ser transformados. Que hemos sido llamados para estar hechos conforme a la imagen de Cristo. Pero eso es para los que no duermen. No duermen. Están atentos. El apóstol Pablo dice, yo les digo un misterio. No todos dormiremos. Porque habrá un momento, no me quiero detener en eso. Si yo una vez hablé sobre el abrir y cerrar de ojos, pero no me quiero detener en esto. Porque, sí, se lo voy a decir rápidamente. Porque un abrir y cerrar de ojos es cerrar el ojo natural y abrir el. Usted sabe que no estamos atentos a lo que Dios quiere decir y que está en la palabra y que se tiene que cumplir en mi vida, ¿sí? Porque tengo abierto el ojo natural. Pero el espiritual lo tengo cerrado. Y tiene que abrir y cerrarse un ojo. Tengo que empezar a abrir el espiritual y cerrar el otro. El natural siempre me dejará ver lo que tengo, lo que no tengo, lo que me hicieron, lo que no me hicieron. Sí, siempre buscará solucionar un problema. Los escogidos están buscando la oportunidad de cuándo van a ser transformados. Gracias a Dios por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que nosotros no somos de los que duermen. Entonces, comenzar a despertar. Usted sabe que en la parábola de las 10 vírgenes, ¿cuánto se sabe en la parábola de las 10 vírgenes? Habían unas con aceite, otras sin aceite, pero todas estaban durmiendo. Pero había uno que no estaba durmiendo. O una. No sabemos si era nene o nena. Pero hubo una voz con un clamor. Con un clamor les dice, ahí viene el esposo. Despiértanse, despiértense, acomódense, vístanse como tienen que vestirse, llenen las lámparas, hagan todo lo que tenga que hacer. Pero había alguien que estaba despierto. Los escogidos no duermen. No duermen en esta área. Tenemos que empezar a despertar, porque el reino está cerca. Pero el reino no solo está cerca, el reino se tiene que instalar y tiene que empezar a abrir las hojitas. Porque hay que llevarle sanidad a las naciones. Vamos a ver el apóstol Pablo, que siempre habla de los misterios. No, primeramente vamos a ver, porque les prometí que íbamos a mirar la fe misteriosa. A ver si lo encuentro. Primera de Timoteo 3:9. Primera de Timoteo. Usted sabe que en cuanto a la fe, el apóstol Pablo defendió mucho la fe, ¿sí? La iglesia no era que no tenía fe, pero él peleaba porque la fe que tenía la iglesia, que son iglesias que él mismo conducía, ¿sí? De repente se les distorsionaba la fe, ¿sí? Se les iba la fe por cualquier otro lado. Entonces, ordenarnos en la fe es importante. Mire cómo la llama ahí entonces, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La conciencia es una de las 3 partes que nosotros tenemos en el espíritu. El espíritu nuestro está compuesto por 3 partes. La conciencia del hombre, que tiene que despertarse. Pero también allí es donde tenemos la comunión entre nosotros. Si no se despierta eso, no hay una comunión. Pero no quiero hablar de eso. Quiero mostrarles que hay una fe en misterio. Hay una fe en misterio. Entonces, cuando el Señor dice que le iba a hacer justicia a los escogidos, o sea que les iba a responder y que no se iba a tardar en contestarle lo que ellos querían. ¿Qué es lo que ellos querían? Ser transformados. No se tardaría.
Pero la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? Porque una de las cosas que el apóstol Pablo dice, todos seremos transformados. La idea no es que algunos sean transformados, ¿sí? Usted sabe que cuando habla en Efesios, hablando de la iglesia, dice, puso primeramente apóstoles y después profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que con toda la iglesia puedan llegar a la estatura, ¿sí? Se pueda alcanzar la transformación o la estatura de lo que es Cristo, ¿sí? Toda una iglesia que pueda ser transformada. Entonces, eso es un misterio. Eso es un misterio de la fe, porque no toda la iglesia anda detrás de querer tener la estatura de Cristo. Todas las cosas del Señor y en el Señor se obtienen por fe. Pero nosotros hemos usado la fe para cualquier otra cosa, menos para alinearla a esto, ¿sí? De que nosotros podamos cumplir lo que dice la palabra. Fíjese que dice la Escritura, no lo tengo allí, pero está en Pedro. Dice que todas las promesas, las que pertenecen a la vida y a una vida de piedad, son para que alcancemos la naturaleza divina. Pero nosotros le echamos mano a cualquier promesa. Señor, tú tienes promesas para mí en cuanto a esto, y promesas para esto, pero no tenemos fe para echarle a algo que se va a cumplir sí o sí. Estas cosas están cerca, ¿sí? Están cerca, pertenecen al reino. Vale, vamos a mirar el apóstol Pablo. Nos habla de misterios y de sabiduría que son ocultas. Primero a los Corintios 2:5. Primero a los Corintios 2:5. Recién decíamos que la vez que queríamos llevar algo a las naciones, ¿sí? Llevarle una sanidad a las naciones, una sanidad emocional, por ejemplo, le hemos echado mano a una sabiduría humana, ¿sí? Porque si le hemos echado mano a libros de psicología, a libros de lo que sea, que tengan un estudio claro y conciso de cuál es la estructura del hombre, la conducta del hombre, para ayudarlo a salir de la mala conducta del hombre. Y usted sabe que para eso hay mucho crédito en la tierra. Hay mucha gente que se dedica a eso y a usted lo puede liberar de cualquier cosa, ¿sí? Muchos estudios que tienen que ver con eso, pero no fue el llamado que se le hizo a la iglesia. Fíjese cómo el apóstol Pablo usa: ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sigamos leyendo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría que está oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces hay algo que está en misterio, que está para nosotros, que hay que echarle mano, pero no es humano. Viene solamente de una fuente divina, es por revelación. Una sabiduría, el apóstol Pablo dice, la hablo con los que han alcanzado madurez. Por eso llevar a la iglesia a una madurez es importante, ¿sí? Porque si no, seguimos llevándonos por la sabiduría humana. Entonces decimos, ¿qué sabiduría tiene? Y no me doy cuenta, no discierno que la sabiduría que está manejando la sacó de un libro, que la escribió un médico, que la escribió un científico.
pero no era algo que estaba predestinado y para nuestra gloria. Entonces comenzar a manejar los misterios, porque el reino es misterio. Y todo lo que tenga que ver con el reino es misterioso. Como por ejemplo los escogidos son misteriosos. Entonces hay que llevarlo a usted a que sea un misterioso. Yo quiero que nos propongamos en ser misteriosos. Pero no porque nos hagamos los agazapados, sino para que nos mantengamos con este misterio que dice el apóstol, de que los escogidos tienen un misterio, ¿sí? Están esperando la transformación. Yo no sé qué es lo que espera usted, pero sí sé una cosa, que de eso tengo que sacarlo. Porque el Señor me sacó de los pelos, de donde yo estaba ocupada y preocupada. Que si me seguía ocupando y preocupando de eso me iba a llevar la vida. Porque incluso si yo me quedaba con eso todavía andaría arrastrando dolor, lo que me dijo, lo que no me hizo, lo que me dio, lo que no me dio. Lo que tengo, lo que no tengo. El hombre no sale de esas cosas, pero sí puede salir de algo. Porque Dios está dispuesto a contestarle y muy pronto le hará justicia. Dice, y se la hará pronto. Le hará justicia y se la hará pronto. Entonces, de que nosotros le echemos manos a eso y decir, Señor, quiero cambiar mi fe, quiero tener otra fe, quiero ser más misteriosa en la fe. Quiero echarle mano a esa fe que tú dices que nosotros hemos tenido antes, aquello que yo he sido antes. Si me mandaste para yo cumplir algo acá y se me va a ir la vida y se me está alcanzando, se me está llegando el tiempo de terminar mis días y yo no he cumplido con aquello para lo que me enviaste. Entonces que me despierte de mi sueño va a ser importante. Aparte porque hemos sido llamados para sanidad a las naciones. ¿Amén? Vale. No está enojado, diría el apóstol. No, usted sabe que cuando logramos meternos en esto, logramos la solución a los problemas. El Señor dijo, escúchenme chicos, en el mundo siempre van a hallar la aflicción. El único que ha vencido soy yo, porque descubrí quién era, para qué estaba y qué es lo que iba a hacer. Si no, todavía seguiría diciendo, no, yo no quiero la cruz, yo ahí no voy, y seguiría haciendo mi voluntad y defendiendo de que alguien le quería quitar la barquita, que alguien le quería romper las vestiduras, de que mira que me quieren romper la túnica. Entonces, el de que podamos entender el para qué va a ser importante, ¿sí? He sido llamado y tengo que saber entonces para qué. Vamos a leer, porque estábamos hablando, nos volvemos a los arbolitos. Estamos hablando de que los arbolitos de Apocalipsis dice que tienen sus hojas para sanidad a las naciones. Hablar entonces de que las hojas ya están para sanidad a las naciones quiere decir que ya no es un brote. Era un brote cuando se había acercado el reino. Esto quiere decir que ya está en pleno movimiento del reino, ¿sí? Sus hojas ya están lozanas, podríamos decir, ¿sí? Con toda la figura de unas hojas así. Usted sabe que el Señor en una oportunidad secó un árbol que tenía pura hoja, ¿sí? Y no tenía fruto. Mayormente esa figura se toma para mostrar qué cosas. ¿Se acuerda usted para qué cosas se muestra el hecho de que haya un árbol con muchas hojas y no tenga fruto? ¿Qué diría usted? ¿Pero qué sería? ¿Figura de alguien que tiene apariencia? ¿Sí? ¿Sí? Mucha apariencia.
mucha apariencia. Necesitamos tener cierta apariencia para ir a llevar sanidad a las naciones. El Señor dice que se acercó a ver si había fruto ahí. Una apariencia hay. Ahora, ¿apariencia de qué? Podríamos decir, ¿apariencia de qué? ¿Sí? Porque este árbol el Señor se arrimó y dice, no, y lo secó. Quiero mostrarle apariencia. Segunda de Timoteo 3:6. Segunda de Timoteo 3, verso 5. El de tener apariencia y no tener fruto tiene que ver con lo que el apóstol Pablo le habla acá. Fíjese cómo dice desde el verso 5. Tendrán que apariencia de piedad, ¿sí? Hay apariencia solamente, lo que no hay es mucho fruto. Pero fíjese lo que sigue diciendo en cuanto a esto. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Se supone que si voy a tener apariencia, tengo que llevar juntamente la eficacia. Si tengo apariencia, porque las hojas son para la sanidad de la nación, de las naciones, ¿tiene que tener eficacia la sanidad entonces? Si es para sanidad a las naciones, tiene que tener eficacia. No tiene que tener apariencia solamente, sino eficacia. Se requiere de los árboles eficacia. ¿Eficacia para qué? Dijimos, para sanidad a las naciones, ¿sí? Ahora fíjese de poca eficacia, con una apariencia de piedad, pero no teniendo la eficacia. Dice, estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Fíjese verso 7. Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pregunto, ¿tenemos que llegar al conocimiento de la verdad? Si no llego al conocimiento de la verdad, alguien me está haciendo perder tiempo. O es porque estamos en la condición de mujercilla. Usted sabe que hablar de mujeres en la escritura también es un misterio y es figura. Hablar de mujeres en la escritura es hablar de iglesia. Una iglesia mujercilla es una inmadura. Entonces, que siempre le estén enseñando, siempre un discipulado, siempre un seminario, institutos teológicos, pero nunca el conocimiento de la verdad. Apariencia, pero no eficacia. Que haya eficacia es que yo lleve la sanidad que tenía que llevar. Por eso ya enseguida quiero hablarle de la sanidad que hay que llevar. Pero mayormente vendrá por enseñar. Porque el conocimiento de la verdad llega a través de que a mí me lo hagan saber. ¿Cómo sabía el apóstol Pablo de que él tenía que llegar a una transformación? Por revelación. ¿No tiene que llevarla a la iglesia por revelación a que conozca ese misterio? ¿Hay que enseñarlo ese misterio? Hay que enseñarlo ese misterio. Entonces hay que enseñarlo en misterio. Entonces enseñanza no es hacer un instituto teológico, no es hacer un seminario, ni es cualquier cosa, es llegar al conocimiento de la verdad. El conocimiento para qué me llamó y cuál era el fin de que me llamó. Para ser un escogido y para que me manifestara como un escogido. Entonces acá vemos un arbolito que tiene apariencia, que podría ir incluso por las naciones y podría ir a llevar cualquier tipo de sanidad, sanidad física y podría llevar sanidad emocional, con muchos seminarios, pero nunca llevaría el conocimiento de la verdad. Hay algo que le está faltando. Fíjese, sigamos mirando para abajo. Pone un ejemplo, de la misma manera que unos que se resistieron a Moisés. Dice, son réprobos en cuanto a la fe. Verso 9, no irán más adelante.
porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos que pelearon con Moisés. Pero fíjese lo que le dice a Timoteo Pablo. Pero tú has seguido ¿qué? Mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe. Entonces sabe que no es enseñar cualquier cosa. Él le dice a Timoteo sabiendo de quién tú has aprendido. No está siempre queriendo aprender y nunca llega al conocimiento de para qué, qué motivo tuvo lo que estamos aprendiendo, para dónde iba. Entonces conocer esta verdad va a ser importante porque hay que llevar sanidad. La sanidad no era para nosotros solo, era para llevársela a las naciones, pero si no sabemos de qué sanidad se trata. Mire un poquito más arriba, porque aquí están hablando de estos que tienen apariencia de piedad y niegan la eficacia. Vamos a mirar algunos de los conceptos. Usted sabe que manejamos mucho la idea de paternidad. El apóstol Pablo siempre manejó la idea de paternidad con Timoteo. Tú eres mi hijo en la común fe. La paternidad es importante para poderle decir a alguien, tú sigues mi propósito, mi conducta, mi fe. Y estos, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Pero una de las cosas que está en la lista, desobediencia a los padres. Estamos hablando de gente que tienen apariencia de piedad, que ministran iglesia. No está hablando entonces de una desobediencia a un padre natural, sino de aquello que el apóstol Pablo después le dice a Timoteo, tú sigue mi fe, mi enseñanza, porque yo soy tu padre. ¿Y desde cuándo le dice el apóstol Pablo que es su padre a Timoteo? ¿Se acuerda? Esta gracia que se nos ha sido dada a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo. Eso es un misterio. Eso es un misterio. Y yo tengo que tener fe para eso. Una fe en misterio. El de que a mí me digan, yo he sido tu padre desde antes de la fundación del mundo, ¿es una fe en misterio o no? Para que alguien me diga, sigue mi fe, sigue mi conducta, hay que tener una fe en misterio. Todo lo que hay en el reino es un misterio y es por revelación. Por eso hasta que no se le revele al hombre, no es algo que se pueda enseñar. Es por revelación, justamente esa es la idea, que se revele. Se revele. Se tiene que revelar a los hombres. No es algo que me lo pueden enseñar, se pueden gastar todo el día enseñándomelo, ¿sí? Que sin lugar a dudas es la única manera. ¿Cómo llego al conocimiento de la verdad si no me la enseñan? Pero es por revelación. Y de un tipo de revelación como Jesús le dijo a Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre. Una carne y una sangre te podrá haber contado algo, te podrá haber abierto la escritura, pero ¿quién te lo tiene que revelar? Una revelación del Espíritu de Dios a mi espíritu. Tiene que haber una revelación para que se cumpla de que viene del origen correcto. Está regado con el agua correcta. Ha salido del trono de Dios, ha salido las aguas del santuario. Y podrán hacer todo lo que tiene que hacer. Es por revelación. El reino es revelación, el reino es un misterio. Entonces no podemos hablar de reino de cualquier manera si no es por revelación. Bien, vamos a seguir mirando. Entonces una de las cosas, vamos a poner el Salmo 127.3, porque una de las cosas que con apariencia de piedad
Apariencia de piedad, entonces podríamos decir la figura de un arbolito, ¿sí? Que tiene cierta apariencia, pero a la hora de enseñar, enseña algo que nunca se llega al conocimiento de una verdad. Nunca nadie le enseñó porque no está paternizado. Aun cuando pueda decir, usted sabe de que hoy la idea de la paternidad ha salido por todas partes. Alguien puede decir, sí, yo tengo un padre, mi padre es el apóstol fulano. De ahí en más, de que yo lo conciba con toda la revelación que la palabra lo dice es otra cosa. Puedo haberle cambiado el nombre. En vez de pastor, le digo padre. En vez de apóstol, le digo padre. Cambio los términos, pero no se me reveló nada. Necesitamos revelación. El reino es revelación. Este hombre, por ejemplo, si él no está paternizado, acabamos de leer que era un desobediente a los padres, no entiende paternidad. Entonces a la hora que enseña, lo que enseña no es paternidad. No se imparte paternidad. Entonces nunca será padre de otros padres. Si la idea era de ir formando otra generación, ¿sí? Que pueda saber y llevar la revelación adelante, que pueda llevar la misma sabiduría que está oculta. No es de hombres, es por revelación. Dice el Salmo 127:3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto. Entonces, tener hijos o poder entender lo que son hijos no deja de ser un fruto. Entonces podemos entender por qué el Señor secó, o qué nos quería decir cuando el Señor secó una higuera que solamente tenía apariencia y no tenía fruto. Entonces, hablándonos en misterio, lo que está diciendo es que no tiene hijos. Usted sabe que hablar de frutos sería hablar de muchas cosas. El mismo José Antonio, ¿no? Traía aquel versículo, creo que está, no sé dónde está, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Se acuerda el versículo ese? Frutos de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre, ¿sí? Rápidamente, si no, usted sí ya se lo sabe, ¿sí? Quiero mostrarle otra cosa. Hebreos 2:12, póngame ese. Nosotros tenemos frutos de labios, no solamente hijos, ¿sí? No solamente hijos. Lo que nosotros declaramos por nuestra boca es un fruto, ¿sí? Frutos de labios. Quiero mostrarle algo que lo mostré rápidamente el martes, pero quiero volver a repetirlo porque va a ser importante. Aquí se habla del Señor Jesús, ¿sí? Fíjese cómo se habla del Señor Jesús, Hebreos 2:12. Dice el versículo anterior que Él no se avergüenza de llamarlos como hermanos. Y cita un versículo que está en el Antiguo Testamento. El versículo en el Antiguo Testamento dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. ¿Sí? Entonces hay muchas maneras de alabar el nombre de Dios o el propósito de Dios con frutos de labios. ¿Sí? José Antonio estaba dando un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Sí? ¿Y cuántos no hemos dado testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Si no lo ha hecho, hágalo. Tiene que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Sí? Eso es fruto de labios que confiesan su propósito. ¿Sí? Es un fruto que tenemos que aprender a dar, lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sí? Pero este es otro fruto que está dando el Señor Jesús. En medio de la congregación te alabaré. En medio de quiénes? De los hermanos. ¿Sí? Los cuenta como hermanos y no se avergüenza de alabarlos, de llamarlos hermanos. Dice, en medio de la congregación alabaré el nombre de Dios. ¿Sí? En medio de los hermanos. Pero después vuelve a citar un par de escrituras más. Y yo quiero que usted las vea. Y otra vez, yo confiaré en Él. Es otra escritura que habla de Él en el Antiguo Testamento.
Y de nuevo, otro versículo que está en el Antiguo Testamento. ¿Cómo dice esa? Yo y los hijos que Dios me dio. Entonces él en algún momento no escatimó en llamarlos hermanos y alabar el nombre de Dios en medio de los hermanos. Pero a la hora de irse a la gloria, él sabía que tenía que llevar ¿qué? ¿Hermanos? Hijos. Transición. Transición fue una transición que hizo el Señor. Nosotros tenemos que saber de qué se trata, reino. Hay un tiempo que yo lo alabo en medio de los hermanos y eso es un fruto. Pero tiene que haber un momento en que yo, como escogido, sepa para qué he sido llamado. Llega un momento que tengo que ver el propósito. El propósito es que los vea como. Si yo no los veo como hijos, no los podría llevar a la gloria. Si usted busca desde dónde está extraído eso. Lo dice Isaías. Yo y los hijos que me dio Jehová son los señales y los presagios del último tiempo. La señal más visible que habría en el último tiempo sería la paternidad. Ahora esto la iglesia no lo ha alcanzado a concebir, porque es un misterio. Pero esto hay que mostrarlo. Esto es un misterio. Si no concibo paternidad, ¿qué problema habría? No llevaré a nadie a la gloria. Ministraré cualquier cosa, pero gloria nunca. Porque entender paternidad y entender hijos sería llevarlos a la gloria. Entonces, si nosotros no llevamos a la gloria a nadie, es porque no entendí paternidad. No entendí el propósito de Dios, no entendí la revelación de Dios. Y seguiremos manejando una iglesia, ¿sí? Como mujercilla, manejando otro tipo de fe, orando por sanidad, orando por ser librado de los problemas. Y no digo que no esté mal, que esté mal. Estoy diciendo que tenemos que ir a una fe en misterio. Una fe en misterio. Porque la fe que el Señor va a reclamar para las naciones también es un misterio. Usted sabe que hablar de las naciones, si dice llevará sanidad a las naciones. Pregunto, ¿qué enfermedad tienen las naciones? Porque si hay que llevar sanidad a las naciones. Eso es un misterio. Usted sabe que las naciones llegaron a ser naciones porque sucedió algo. Usted, póngame Apocalipsis 17:5. El Señor descendió en una oportunidad y confundió las lenguas en la Torre de Babel. Ellos estaban haciendo algo incorrecto al diseño de Dios, a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en ese momento era que se desparramaran y ellos estaban haciendo otra cosa. El Señor lo que tuvo que venir y era confundir, ¿sí? Y se confundió el lenguaje. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la gente necesita que hablemos todo en mendocino, por ejemplo, que tiene un lindo acento, ¿cierto? Que los mendocinos, tenemos más mendocinos que otras. Lo que hay que recuperar es un lenguaje espiritual. Y acá hay un misterio. Porque el que ha confundido, otra vez Babel o Babilonia, fíjese cómo dice Apocalipsis. En su frente un nombre escrito, un misterio. Es un misterio, está en revelación. Entonces tengo que saber cuál es la revelación de este misterio. No vamos a profundizar en esto, pero sin lugar a dudas, otra vez Babilonia y las nenas de Babilonia. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dijimos que hablar de mujeres en la Biblia es hablar de iglesia. Hay una gran Babilonia, sí, que ha distorsionado la tierra toda con la confusión de lo que Dios era. Hay una gran Babilonia, pero no es la única. Hay muchas
rameras. Muchas rameras. Entonces sacar a las naciones de este tipo de lenguaje, porque una de las cosas que tiene el lenguaje del reino es lo que el apóstol Pablo le quiere concientizar a Timoteo. Tenemos una fe, una misma esperanza, un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo. Entonces no se trataba de ir a cambiarle a las naciones el lenguaje tampoco, sino el lenguaje espiritual lo que hay que cambiarle. Está distorsionado el mundo a causa de este misterio. Ustedes saben que hay una gran Babilonia, no vamos a decir quién es, porque está grabándose, pero no es la única, es la madre. Es la madre. Entonces hay que sacarla a la gente de las otras. Es un misterio. Entonces cuando a mí se me dice de parte del reino que las naciones necesitan sanidad, es lo que tienen que recuperar las naciones, es un mismo lenguaje. Un mismo lenguaje espiritual. Estas que están en misterio allí han distorsionado la fe de los santos. La fe de los santos se ha ido para cualquier lado. Entonces la vez que se sale a llevar sanidad a las naciones es lo único que se piensa, y no digo que esté mal, llevar esos dos tipos de sanidad. Ahora me voy a solucionar las últimas palabras que dije. Sí, hay que dejar la sanidad emocional al estilo de los libros de sabiduría humana. La otra sanidad física la gente la necesita y es un don dado a la iglesia. No es el mayor de los dones. Era un don para ministrar en la iglesia. Lo que había que llevar era la verdad. Que junto con la verdad se sanara y se ministrara otras cosas. Pero uno de lo que no se tiene que hacer es llevar sanidad con sabiduría humana. Porque le estamos restando a la sanidad que Dios tiene con la palabra. La palabra tenía poder para traernos sanidad a nosotros. Lo único que necesitamos es concebir cuál es el diseño de la sanidad. Porque fíjese, si yo ahora voy a tratar de mostrarle sanidad. Si yo le digo a usted de que usted ha sido escogido, ¿desde cuándo? Y usted lo cree. ¿Será lógico que usted me venga con un trauma emocional? Si realmente lo creo, yo debería desprenderme. No puede superponerme ninguna cosa que me pase en la tierra. Por eso el apóstol decía, ni la muerte, ni los principados, ni ángeles, ni esto, ni aquello. Nada me puede separar. Pero cuando lo entendí, cuando no lo entendí, pasa una mosca y me separó. Por eso es tan importante que entendamos esta sanidad. El de que la gente sepa que había un lenguaje espiritual para hablar. Hay un mismo sentir, cuando el apóstol Pablo dice de que necesitamos lograr la unidad del cuerpo, dice que todos logremos el mismo sentir, la misma fe, que tengamos la misma esperanza. Y eso no quiere decir que usted vaya a dejar las esperanzas personales que tiene, sino que no le dé preponderancia. No le dé preponderancia. Tiene que tener un peso. Tiene que mantenerme despierto de que soy un escogido. Tengo que estar más atento a eso que cualquier otra cosa. Usted sabe que, hablando de los frutos, tengo un tiempito, voy a terminar a las 1:30.
Póngame Apocalipsis 5:9. En el Apocalipsis nos habla la calidad en la que tienen los redimidos, ¿sí? Lo que estoy diciendo no es algo que me lo estoy inventando. Por eso es que tenemos que saber de qué se trata la sanidad de las naciones, ¿sí? Fíjese cómo dice entonces este versículo. Mientras tanto, vaya después buscándome 14:4, Apocalipsis. Fíjese, dice, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido. ¿Para Dios de qué? Linaje, lengua, pueblo y nación. Habla en términos, ¿cómo se diría? En términos terrenales. ¿Me va a sacar el lenguaje? No, son espirituales, ¿sí? Lo que me quiere es cambiar un linaje que traigo espiritual. Me quiere cambiar la lengua que tengo, me quiere cambiar la nación, me quiere poner dentro de lo que él entiende es una nación. Entonces yo tengo que entender eso. Si voy a ir a llevarle sanidad a las naciones, tengo que saber qué le voy a llevar. Si no, estarán siempre aprendiendo, pobrecitos, y nunca llegarán al conocimiento de la verdad. 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. También físicamente. Fueron limpiados de la contaminación de las adúlteras. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. O solamente lo siguen hasta donde él alababa su nombre en medio de los hermanos. Por donde quiera que va el Cordero. La promesa del Cordero, donde yo estoy, quiero que vosotros, para yo estar en el lugar que Él quiere que esté, y tengo que conseguirlo porque eso es parte de lo que dice toda la palabra. Se tiene que cumplir en esta generación. Para poder estar en el lugar que Él está, tengo que haber pasado por algún momento de haber alabado en medio de la congregación. Pero tener la oportunidad de llevar hijos a la gloria es otro de los lugares por donde Él pasó. A lo mejor no todos van a llevar hijos a la gloria. A lo mejor no todos van a poder tener una iglesia donde los pueda ministrar como Pablo ministraba a Timoteo y llevándolos a la misma fe. Pero que entendamos el concepto. Llevar hijos a la gloria de la manera que, por ejemplo, los tuvo Ruth. Usted sabe que Ruth tuvo un hijo, pero se lo llamó el hijo de Ruth. ¿El hijo de quién se llama? De Noemí. Se lo puso en aquella que llevaba la descendencia. Dios contempla eso como un hijo. Más allá de que yo no llegue a pastorear una iglesia, el de que gane gente y vaya a parir gente como en la calidad de Ruth, de decir, bueno, yo lo parí, pero se lo puse entre las rodillas a Noemí. O a Nora. Pero el de ganar la gente en esta calidad. El ganarla en esta calidad sería llevarles el diseño. Ya sería cortarme de los otros procesos de sanidad con los que nos hemos movido para poder ministrar esto. Esto es reino. Esto es reino. Colosenses 1:26. Perdón. ¿Cómo decía ahí? Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Qué es lo que es una primicia? Los primeros frutos. Estos son los frutos. Entonces es un árbol que sí tiene fruto.
Ha hecho el trabajo como tenía que hacer. No, no es solamente pura hoja. No es pura hoja. Ha hecho el trabajo que tenía que hacer. ¿Sí? Sacó de todo pueblo, linaje y nación para tener fruto. Porque parte de los frutos, ¿sí?, es que yo pueda llevar una generación de gente que sea primicia. Primero fruto. Colosenses 1:26, y ahí terminamos. Fíjese, el apóstol Pablo el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Póngale el Strong. Gentiles, 1484. ¿Alcanza a leerlo? Vale. Pero quiero que se quede con la letra. 1484 es la palabra en el original etnos. ¿Sí? Eso sería gente, gentil, linaje, nación, pueblo, raza, tribu. ¿Sí? Los gentiles. La 1484, quítelo. Y después vuélvase al versículo donde salimos, de Apocalipsis, donde está el arbolito. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre, diga conmigo, las naciones. ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? Léalo usted, convénzase. ¿Cuál es la esperanza de los gentiles? Cristo en vosotros es la esperanza de gloria de los gentiles. Vuélvalo a leer. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces la esperanza de los gentiles, váyase a Apocalipsis. La esperanza de ellos es de que usted deje manifestar al Cristo. Si nosotros no dejamos manifestar el Cristo, no hay esperanza para ellos. Le podré llevar cualquier tipo de sanidad, pero no es la que necesitan. No es la que necesitan. Apocalipsis, póngale a las palabras naciones. Y las hojas del árbol eran para la sanidad. Es la misma palabra. La 1484. La etnos. O son los gentiles o son las naciones. Las hojas son para la sanidad de las naciones. Las naciones no necesitan cualquier sanidad. 2000 años ministrando un tipo de sanidad que no ha sanado. Porque la esperanza de ellos es la misma esperanza que tenemos todos. Cristo en nosotros. Por eso si no lo manifiesto, no habrá esperanza para ellos. El reino es de que yo manifieste lo que hay dentro nuestro. No me podía quedar en que siempre estoy necesitando algo o que yo me crea lo que ellos necesitan.
Cristo vino a hacer varias cosas y yo tengo que saber todo lo que Él hizo. Porque si vamos a manifestar reino, tengo que llevar lo que Él manifestó. El apóstol Pablo dice, yo vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea manifestado en vosotros. Él no se conformaba con haberlos parido en el Evangelio. Quería que se manifestaran como Cristo. Que se les manifestara el Cristo. Porque si no se manifiesta el Cristo, sigo creyendo y sigo teniendo yo la misma necesidad. Entonces, como yo tengo la misma necesidad, creo que todos tienen esa necesidad. Mientras usted crea de que haya una necesidad, se le notará al hablar. Frutos del labio. Se nota por la administración de una persona cuál es la necesidad de la persona. Los escogidos tienen un misterio en sí mismos. Andan buscando la transformación. Y buscarán la transformación en los demás. Eso es reino. Eso era lo oculto. Eso estaba y era para nuestra gloria y para la gloria de las naciones. Cristo en nosotros. Tenemos que aprender a manifestar lo que el Señor quiere que manifestemos. Yo quiero que oremos en cuanto a esto. Porque los problemas usted siempre lo tendrá, lo dijo el Señor. Lo voy a seguir recordando el resto de su vida. Y hoy oraremos por un problema, usted mañana tendrá otro. Hasta que Cristo se manifieste. Te bendecimos, Dios. Señor, lo que hemos leído está en las últimas páginas del Apocalipsis. Las últimas revelaciones, Señor, de una manifestación de reino. Queremos entender, Señor, lo que reino es. Queremos conocer todos los misterios, Dios. Y queremos saber, Señor, cuál es la manifestación de ese reino en nuestras vidas. Señor, queremos ser de estos árboles gloriosos. Sabemos que las naciones, Señor, necesitan sanidad. Y no hace falta que me tome un avión ni viaje a ningún lado. Gente confundida por Babilonia y en todas partes. Gente que tiene un lenguaje incorrecto, un linaje incorrecto, un formato incorrecto ahí en todas partes. Pero tú has venido a que nosotros podamos entender el reino. Y si nosotros podemos llegar a tener una pequeña hojita, una pequeña manifestación de nuestro hombre espiritual, una pequeña manifestación, Padre, del hombre espiritual. Hoy clamo, Dios, para que comience a haber una pequeña manifestación del hombre espiritual. Porque si la hay, como dijo el Señor, esa es la generación. En esa se va a cumplir todo lo que está escrito. Esa es la generación de los escogidos. Estos en algún momento cerrarán un ojo y abrirán el otro. Estos en algún momento abrirán sus hojas. Y no serán solamente apariencias. Darán el resultado correcto. Llevarán a muchos a la verdad. Yo clamo en esta hora, Señor, para que comience a haber manifestación de escogidos,
para que comience a ver, Señor, el misterio de los escogidos. No duermen. Están atentos a una transformación. Anhelan una transformación. Saben que así como hemos traído el hombre natural, también traeremos el formato del espiritual. Y que en algún momento se dará. Yo clamo en esta hora por los escogidos, para que comiencen a estar despiertos, atentos, para que tú rápidamente contestes. La palabra era de que tú no te demorarías, que rápidamente vendrías al auxilio. Hoy es nuestro clamor, oh Dios. Es nuestro clamor porque sabemos que la esperanza de gloria que está para las naciones depende solamente de los escogidos. La creación toda está esperando la manifestación gloriosa de los hijos, aun cuando no lo saben. Permite que empecemos a manifestarnos. Y cuando tú comiences a abrir puertas, Señor, para ir a cualquier parte del mundo, sepamos, Señor, cuál es la sanidad que necesitan las naciones. Revela a tu pueblo cuál es la enfermedad. Trae en misterios cuál es la necesidad de sanidad de las naciones. Padre, yo quiero dejar esta palabra sembrada en los corazones de los hombres, esperando, Señor, que nada vaya a robar tu palabra de reino. Orando, Señor, para que pueda dar los frutos correctos, para que sea tu Espíritu Santo el que pueda llevar a convencimiento y a revelación de todas las cosas. Te adoramos en esta hora. Te damos gracias por el tiempo que viene. Te damos gracias por el cumplimiento de todas las cosas. Porque sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es para los escogidos. Esto es para los predestinados. Aquellos que conforme a la imagen de Dios serán hechos. Te damos gracias, Señor, porque hay promesas a favor de los escogidos. Promesas a favor de los que pueden ver predestinación. Te alabo, Dios, y te doy gracias por lo que el Espíritu seguirá haciendo en la vida de cada uno de ellos, para manifestar que es tu reino, que no es sabiduría de hombres, que no es palabra de hombres, que sale del trono, que sale del santuario, para hacer lo que has dicho que harás, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso. Le bendecimos al Señor. Gloria al Rey. Va a empezar con esos clamores, ¿verdad? Claro.